Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de dinámica cuyo enunciado dice así. Se trata del ejercicio 29. Se aplica una fuerza de 20 newtons que forma un ángulo hacia arriba de 37 grados con la horizontal a un bloque de 5 kilogramos que se halla sobre una superficie horizontal. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento si el bloque se desplaza con velocidad constante de 2 metros sobre segundos? Y como todo ejercicio, tenemos que arrancar por un diagrama de cuerpo libre. Pero antes de arrancar con el diagrama de cuerpo libre, te presento un esquema tentativo de la situación. Ahí tenemos un chabón humano tirando del bloque, supongo que con una soga, algo así. Y la fuerza que hace la soga forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Ahí te marqué el ángulo. Es bastante sencillo. Mientras el chabón jala del bloque, hay una fuerza de rozamiento que le dificulta el desplazamiento, pero lo logra y se mueve a 2 metros sobre segundo, con velocidad constante. Bueno, ahora sí, vamos al diagrama de cuerpo libre. Y lo primero que nos preguntamos para hacer un diagrama de cuerpo libre es cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y tenemos su peso, el apoyo, hoy la voy a llamar normal, la fuerza que hace el chabón, F, y la fuerza de rozamiento, ROS. Bien. Estas 4 fuerzas no son codireccionales, apuntan en diferentes direcciones. Para poder aplicar la dinámica tenemos que elegir un sistema de referencia y en base a ese sistema de referencia descomponer la o las fuerzas que no coincidan con alguno de los ejes del sistema de referencia. Es casi trivial. Vamos a elegir un sistema de referencia XY con X horizontal e Y vertical. Y la única fuerza que no coincide con esos ejes es la fuerza que hace el hombre. Entonces, en lugar de la fuerza F, la vamos a reemplazar por sus componentes, que llamaremos F sub X y F sub Y. Recordad que nos dan el valor de F, son 20 newtons, y además nos dan el ángulo que forma F con la horizontal. A partir de esa información se puede conocer el valor de Fx y Fy. Fx es igual a F por el coseno del ángulo de 37 grados. Y F sub I es F por el seno del ángulo de 37 grados. Estas descomposiciones tienen que ser automáticas, rápidas y certeras a lo largo de todo este curso, sobre todo en la parte de dinámica. No podés confundirte, no podés equivocarte. Bien, entonces siempre conviene tener un segundo diagrama de cuerpo libre, pero ahora con las fuerzas con las que vamos a trabajar. Entonces sacamos F, la reemplazamos por sus componentes y ahora tenemos en el eje vertical el peso, la normal y la fuerza F sub I. Y en el eje horizontal el rozamiento y F sub X. No te olvides que hay que consignar, mostrar, declarar el sistema de referencia con el que vamos a trabajar. Un olvido de ese estilo se pena con aproximadamente 6 o 7 años de reclusión en la Antártida y trabajos forzados. Una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre completo y prolijito, entonces podemos pasar a las leyes de Newton. La segunda ley nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual al producto de su masa por su aceleración. Y esa es una igualdad vectorial. Nosotros vamos a pasar a 2 ecuaciones escalares, una para el eje vertical y otra para el eje horizontal. En el eje vertical tenemos la normal más
la fuerza en la dirección Y menos el peso igual a la aceleración en el eje vertical por la masa. La aceleración en el eje vertical vale 0. Si así no fuese, el bloque estaría levantando vuelo o hundiéndose en el piso, cosa que no ocurre. Entonces esto vale 0. En este ejercicio, esa ecuación no va a aportar información relevante, pero la de X sí. En el eje X tenemos la componente X de la fuerza que hace el hombre menos el rozamiento. Eso es igual al producto entre la masa del bloque y su aceleración en el eje X. La aceleración en el eje X también vale 0, porque el enunciado dice que el bloque se mueve con velocidad constante. El valor de esa velocidad es absolutamente irrelevante. Te la pusieron ahí para que metas la pata, pero no lo hacemos. Velocidad constante, eso significa aceleración 0. Y de acá surge el valor del rozamiento. Recordemos que la componente X de la fuerza que realiza el hombre es igual a F por el coseno de 37 grados. Esto vale 0,8. Esto vale 20 newtons, de donde el rozamiento vale 16 newtons. Como esto es lo que solicita el enunciado, esto y solo eso es lo que recuadramos. Bien, no tengo más para contarte de este ejercicio. Sencillo, como viste, con 2 trampitas, pero que estamos aprendiendo a sortearlas. Yo me despido hasta el próximo video.